Muy bien, pues de nueva cuenta, queridos hermanos, vamos a meditar en la bendita palabra de Dios porque es palabra de Dios, directamente para nuestras vidas y para lo que nosotros estamos viviendo hoy. Esta es la palabra más importante que cualquier noticia, más importante que cualquier descubrimiento de la ciencia. Es la palabra de Dios que es para todos los tiempos. Y hoy, queridos hermanos y amigos en Cristo, vamos a ver un nuevo tema. Es un tema que quizás ya está demasiado utilizado, quizás el término, pero vamos a ver y vamos a analizar que no se le ha dado la debida importancia a este tema. Queridos hermanos, hoy el tema tiene por nombre los hijos de Dios. Fíjese el término, querido hermano, los hijos de Dios. Y cuando usted escucha esta frase, los hijos de Dios, ¿qué le viene a usted a la mente? Le viene a usted a la mente la mayoría de las personas que decimos ser hijos de Dios, o se nos viene a la mente una verdadera persona comprometida con el Señor, que de verdad resplandezca y de verdad demuestre los valores de Dios. Se fija que esta frase, los hijos de Dios, está demasiado trillada y no se le da realmente el valor. Entonces el propósito de este tema es reflexionar en lo que quiere decir ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, ser su representante, ser el representante de Dios aquí en la tierra. Ahora, vamos a observar, desgraciadamente, porque es lo que la mayoría de la gente pone su mirada en nosotros, vamos a ver lo que la mayoría de la gente que dice, subrayo otra vez, dice ser hija de Dios, hijo de Dios, cómo es su comportamiento. Y muchas veces se ufanan, no, pues yo soy hijo de Dios, pero realmente se refleja, realmente somos hijos de Dios. ¿Nos comportamos como hijos de Dios o vivimos una religión como la vivían los fariseos del tiempo de Jesucristo? Vamos a ir, como siempre, a la bendita palabra de Dios y nos vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a ver qué me dice a mí y a usted la palabra de Dios. Juan capítulo 1, vamos a ir al versículo 12. Y fíjese lo que dice. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Pero no podemos sacar de contexto la palabra de Dios haciendo una doctrina, una enseñanza de un versículo. Tenemos que ir antes, tenemos que ir después, y la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces tiene que concordar con los demás versículos de su bendita palabra. Y vamos a ir ahora al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos aquí adelante. El libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a ver qué significa ser hijos de Dios. Se fija, o sea, la grandeza de lo que Jesucristo logró para usted y para mí. Pero que muchas veces los deseos de nuestra carne, el maligno, hace que hagamos de la frase hijos de Dios una religión,
algo sin fundamento, algo sin fruto. Entonces, si verdaderamente, subrayo la palabra verdaderamente, somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como tal. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Libro de Romanos capítulo 8, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. ¿Listos? Y dice así, el apóstol Pablo a la iglesia que él fundó en Roma, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya nosotros vivíamos antes de realmente entregarle nuestra vida a Cristo, todos vivíamos en la carne. Dice versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, esto quiere decir para usted y para mí que si nosotros hoy, diciéndonos, llamándonos hijos de Dios, vivimos según la carne, vamos a morir eternamente. Eso dice la palabra de Dios. Por eso le digo, tiene que concordar. No podemos tomar solamente los versículos bonitos que nos agradan. Tenemos que leer toda la palabra de Dios. Tenemos que tener un evangelio completo. Versículo 13, de nueva cuenta, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu con mayúscula, por el Espíritu de Dios, hacéis morir las obras de la carne, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. La pregunta para usted y para mí es, hoy, ¿vivimos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y si nuestra respuesta es que, bueno, mire, ya cuando hay duda es que andamos en la carne, es que, pues más o menos, bueno, más o menos es tibieza, y la tibieza Dios la vomita de su boca. Si decimos que conforme a la carne estamos muertos en vida. La palabra de Dios es clara, queridos hermanos, por eso hay que ir a la palabra de Dios y verdaderamente honrar, o sea, la frase hijos de Dios quiere decir todo, que debemos de comportarnos como hijos de Dios. Imagínense, un hijo de Dios aquí en este mundo, aquí en esta vida, en esta tierra, pues es algo tremendo, ¿sí? Versículo 14 dice, fíjese lo que dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted pudiera decir, bueno, no es que yo soy guiado por el Espíritu de Dios, claro. ¿Okay? Tu comportamiento, tu vida, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de comportarte es como la de un hijo, como la de una hija de Dios. Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, nos vamos a comportar como hijos de Dios. Por eso tanta gente no cree en el Evangelio, por nosotros, por nuestro mal testimonio. Y nos justificamos diciendo muchas cosas. Bueno, pues es que no hay uno solo que sea bueno. Claro. Pero nuestro comportamiento debe ser lo más parecido al comportamiento de Jesucristo. Claro que vamos a fallar, pero no nos vayamos a los extremos que siempre convienen a la carne, ¿verdad? De que no hay diferencia entre una persona del mundo y nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Recuerde que vivimos en México, en una nación supuestamente cristiana. En sus diferentes denominaciones se ve el fruto, la corrupción, la violencia,
la mentira. Deje usted un celular por ahí en algún lugar y regrese a los, no sé, 5 minutos a ver si lo encuentra. Sí, vivimos en una sociedad de mentira donde la mayoría de esta nación cristiana, la gran mayoría de esta nación cristiana, adoran al Dios dinero, adoran al Dios del placer, etcétera, etcétera, pero no adoran al Dios verdadero. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como estábamos cuando andábamos en la carne, temerosos de todo y qué nos va a pasar y nos angustiábamos, ¿sí? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción como verdaderos hijos de Dios. Subrayo la palabra verdaderos. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si cualquiera de nosotros decimos, ay, pues hijos de Dios, sí, entonces el Espíritu Santo nos redarguye que realmente nosotros no nos estamos comportando como hijos de Dios, sino como hijos del mundo. Porque dice Jesucristo, se fija, toda la palabra concuerda, por sus frutos los conocerás, porque el árbol que es bueno no puede dar un mal fruto. Entonces, no seamos engañados como eran engañados los fariseos, viviendo una religión. Y Jesucristo se refiere a ellos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, muy adornados por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Tenemos que medirnos por el fruto. Basta ya de vivir una religión. Basta ya. Tenemos que vivir los principios de la palabra de Dios. Vea cómo está el mundo a más de 2000 años de que vino Jesucristo. Vea la condición del mundo. Vea esta pandemia, esta contaminación, donde todo el mundo tenemos que andar con esas mascarillas, con esos cubrebocas, porque el mundo se ha contaminado por nosotros. Por nosotros. Una tercera parte de la humanidad es cristiana. Y Latinoamérica, sí, Latinoamérica es cristiana, sí, de México hasta Brasil, y usted vea cómo está la corrupción en Latinoamérica. Y desgraciadamente, en Latinoamérica, en su gran mayoría, se han aprobado esas leyes abominables en contra de Dios, como el aborto. Esperemos que aquí no proceda si seguimos levantándonos en pie de guerra, los matrimonios igualitarios, que van en contra de la ley de Dios, la infancia trans, que eso ya son aberraciones. En naciones supuestamente cristianas, ¿sí? Versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué sucede, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo? Que a las primeras pruebas, a los primeros apodos, a las primeras situaciones por defender nuestra fe, decimos, no, ¿sabes qué? Yo para qué me meto en problemas, mejor, ahí la dejamos. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Aquella persona que por las persecuciones, por causa de la fe, dejaron la palabra a un lado. Entonces, no somos hijos de Dios. Por supuesto que no. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que pagar el precio de nuestra fe.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí nos dice, ¿sí?, que nosotros debemos de manifestarnos. Fíjese lo que dice versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación de Dios es que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Imagínese usted un hijo de Dios así, que diga, este es hijo de Dios. ¿Cómo se comportaría el hijo de Dios? Dirá usted, tremendamente. La pregunta es, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿O somos hijos de Dios los domingos que vamos a la iglesia y lloramos y nos gozamos, pero saliendo de la iglesia somos de la secreta? Hay que tener mucho cuidado, porque la religión es algo que nos aleja de Dios. Dios no quiere religión, Dios quiere una relación con Él, directa, de padre a hijo. Pero si no tenemos tiempo para enriquecernos de nuestro Padre, de su bendita palabra, pues es falso que seamos hijos de Dios, tan sencillo como eso. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, como hoy lo podemos ver, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que somos nosotros, pero que debemos de comportarnos como tal, con valentía, no con tibieza. ¿Recuerda el tema de la tibieza? Que es el estado del cual hoy en nuestros días guarda la iglesia cristiana a nivel mundial en su inmensa mayoría, la tibieza. Y siendo que la palabra de Dios dice que Dios vomita a los tibios, entonces, por eso la palabra de Dios habla de un remanente, no porque Dios lo quiera. Por eso Dios dice, ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y es la mayoría que entrará por él. Y no porque Dios así lo quiera, sino porque a lo mejor usted y yo no vivimos como hijos de Dios. Vivimos escondidos, no compartimos a nadie de la palabra de Dios, no ganamos almas para el Señor. ¿Qué hacemos por el reino de Dios? Un hijo se manifiesta, por eso poníamos el ejemplo. ¿Usted qué cree que un hijo de Dios haría? Ahora, ¿yo lo hago? ¿Yo me comporto como un hijo, como una hija de Dios? ¿O soy de la secreta? Es tiempo. ¿Qué estamos esperando? Entonces hay que estar muy atentos. De aquí nos vamos a ir al libro de Filipenses, aquí adelante. El libro de Filipenses capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo, en el versículo 12. Filipenses capítulo 2. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. ¿Listos? Y hay un pequeño subtítulo arriba del versículo 12 que dice, luminares en el mundo. O sea, aquí nos dice que los que nos decimos hijos de Dios debemos ser luminarias. Otra vez la pregunta para usted y para mí. ¿Soy luminaria? ¿Soy una luminaria? Nadie sabe que yo profeso la fe cristiana para no meterme en problemas. ¿Usted cree que vamos a ser luminarias sin hablar de Dios, sin hablar de Cristo, sin predicar con el ejemplo? ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? Fíjese, versículo 12
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, fíjese lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Se fija lo que dice? Que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Aquí lo dice. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Ser irreprensible quiere decir que no haya nada que las demás personas nos puedan señalar. Que podemos ser ejemplos para otras personas. Otra vez, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Y qué dice enseguida? Sin mancha. ¿Se fija? Quizás vivimos una religión, quizás somos de la secreta, quizás pensamos que somos hijos de Dios cuando no nos comportamos como hijos de Dios. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora es cuando más debemos de manifestarnos como hijos de Dios al precio que sea. Y más cuando estamos viendo cómo este mundo está cambiando y que las señales vienen una tras otra, tras otra. Y ni así, dice el libro de Apocalipsis, que ni aun con las plagas la gente se iba a arrepentir. Al contrario, se iban a quejar de Dios. Fíjese, y estamos realmente en esos tiempos. ¿Cuánta gente cree usted que con esta pandemia que estamos viviendo mira hacia arriba, mira hacia el cielo, dice, estos son juicios de Dios? Inclusive dentro del mismo mundo cristiano creyente, muchas personas dicen, no, estos no son juicios de Dios, son cosas que tienen que pasar, pues son cosas que pasan. Y la ley de la siembra y la cosecha, pues es desconocimiento, discúlpeme, de la palabra de Dios. Es desconocimiento. Por eso Jesucristo nos habla ahí en el Evangelio de Mateo. Le decía precisamente a los fariseos, hipócritas, dice. Ustedes pueden reconocer las señales de los tiempos, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, dice, pero no podéis reconocer las señales de los tiempos espirituales. Estar atentos, verdaderamente hay que comportarnos como hijos de Dios. Otra vez versículo 15, desde el principio. Dice, para que seáis irreprensibles, esto no lo dice a nosotros, para ver si somos hijos de Dios. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hoy debemos de resplandecer. Hoy la gente debe de decir, mira, es que es cierto, es diferente, se comporta diferente, realmente resplandece, habla de una manera diferente, siempre tiene palabras de paz, siempre tiene palabras de tranquilidad, da palabras de fe, conforta, se ve un comportamiento distinto, diferente, como representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso nos dice que debemos ser luminarias en el mundo. Pero en ocasiones, queridos hermanos, parecemos representantes, pero del maligno quizás. O tibios para no meternos en problemas. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. ¿De verdad reflejamos a Cristo? Y no tanto por lo que digamos, sino cómo nos comportamos. Hay que tener cuidado. De aquí nos vamos a ir a primera carta de Juan.
a la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a ver. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo primero. Primera de Juan, capítulo 3, versículo primero. Y hay un pequeño versículo que dice, hijos de Dios. Vamos a ver, desde el versículo primero. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo primero. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre sacrificó a su propio Hijo para que Él pagara lo que ya era impagable por nosotros, para que seamos hijos de Dios en adopción a través solamente a través de Jesucristo. Fíjese el precio que Jesucristo pagó, que el Padre pagó, para que nosotros seamos adoptados, injertados, ¿sí? Adoptados en su reino. Fíjese el precio que pagó para que seamos hijos de Dios, hijos de Él. Pero no pagó ese precio para que nos comportemos como quizás muchos de nosotros nos comportamos. Hay que tener cuidado. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿De verdad el mundo nos rechaza o somos uno con el mundo? O con el mundo somos del mundo y con Dios somos de Dios. Y usted sabe lo que dice Jesucristo, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sí? Y Jesús ya vino en carne, murió y resucitó por nosotros, para darnos en adopción y llegar a ser hijos de Dios. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, Jesucristo, es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Dice el versículo 6, todo el que permanece en Cristo no peca. ¿Y será que nosotros nos hemos acostumbrado a pecar? Entonces vivimos una religión, no nos engañemos. No os engañéis, dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quizás muchos de nosotros estamos viviendo una religión. Son palabras duras que es preferible escuchar aquí y no en la presencia de Cristo. Porque volvemos a repetir, hoy en nuestros días se nos habla mucho del amor de Dios, que es cierto, pero poco se nos habla del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Y ese es el primer mandamiento. ¿Se fija? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque estamos en los tiempos de las falsas enseñanzas. Versículo 6 de nueva cuenta dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Usted podrá decir, no, pero pues ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no, pues yo voy a la iglesia y yo alabo a Dios y yo tengo mi Biblia. Ok, pero ¿vives conforme a lo que dice la Escritura? Recuerde lo que dice Mateo 7, ahí en el versículo 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, gloria a Dios, aleluya, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso hay que leer toda la Biblia. Debemos de tener un evangelio completo, no solamente de aquellos versículos que nos agradan a nuestra carne. Fíjense lo que dice versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Se fija? El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Usted debe de meditar en la palabra de Dios. Si usted dice ser hijo de Dios, usted debe de meditar en la palabra de Dios, y esto usted ya lo debía de saber. Otra vez, versículo 8. Pero es que me han dicho, bueno, pero también está escrito. Recuerda cómo Jesucristo le contestó a Satanás en Mateo capítulo 4, cuando Satanás le cita la escritura a Jesucristo, el Salmo 91, y Jesucristo cómo le responde. Jesucristo no le responde, no, pues si dice pues no. Jesucristo le responde, sí, pero también está escrito. Entonces tenemos que tener un evangelio completo, sin sacar de contexto la palabra de Dios. Otra vez versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. El pecado, fíjese, el pecado en su vida y en mi vida debe ser la excepción y no la norma de todos los días. Así de fácil, así de sencillo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y luego fíjese lo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si verdaderamente yo le entregué mi vida a Cristo, y vuelvo a subrayar la palabra verdaderamente, Jesucristo debe de deshacer las obras del diablo en mi vida y ya no practicarlas. Que no sean cosas de todos los días. Y si son cosas hoy de todos los días, pues yo no soy de Dios, yo soy del diablo. Aunque se oiga muy duro. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Recuerde el Antiguo Testamento, la palabra de los profetas era dura, era palabra de Dios. ¿Y cuál era el resultado? Los rechazaba, les decían legalistas. Sí, pero es que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pues es lo que estamos leyendo, el Nuevo Testamento. ¿Se fija? ¿Se fija? Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Estamos en el Nuevo Testamento, que no lo engañen. Lea usted la palabra de Dios. No sea perezoso, perezosa. Versículo 9, de nueva cuenta, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es que no somos perfectos. Por supuesto que no. Por eso le digo, por eso le aclaro. Nuestras fallas, nuestras desobediencias deben ser la excepción y no cosa de todos los días. Tan fácil y tan sencillo como eso. Debe ser algo lejano, algo que realmente sea la excepción y no la regla de todos los días. Y si es la regla de todos los días, estamos siendo engañados, estamos viviendo una religión y somos del diablo. Oiga, pero ¿quién es usted para decirme eso? No, yo no soy absolutamente nadie. Es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Por eso le digo, usted no me cree a mí, usted lea la Biblia. Pero si somos perezosos, pues estamos mal desde el principio. Por eso le digo, hay que tener un evangelio completo. Que también se nos hable del amor
que nosotros debemos de tenerle a Dios. Y por eso dice la Escritura, dice Jesucristo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Ese es el Evangelio completo. Versículo 9, de nueva cuenta, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es la nueva naturaleza. Si no hemos sido engañados, pensando que somos de Dios o pensando que somos hijos de Dios, cuando no somos hijos de Dios. Hay que leer toda la Escritura para que no se nos saque de contexto la Escritura como en Mateo 4 y seamos engañados. Por eso nuestra recomendación siempre es lea la Biblia, léala, léala, a ver qué encuentra. Medite en ella, a ver qué encuentra. No se compare con otros, compárese con lo que dice la palabra de Dios y actúe conforme no a lo que le digo yo, ni a lo que le dicen otras personas. Actúe, viva conforme a lo que le dice la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se fija? La palabra de Dios es clara. Y si a usted le sorprende esto que estamos leyendo y que estamos meditando, entonces usted no lee la Biblia. Esto es algo que pues, ¿cuánto tiempo tiene usted en la palabra de Dios? Si esto a usted le sorprende, entonces usted no medita en la palabra de Dios. Usted es perezoso, usted es perezosa. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. De aquí, queridos hermanos, vamos a ir aquí adelante a 1 de Juan, capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 2. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Sí? 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró a Jesús, ama también al que ha sido engendrado por él, al Padre. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué dice? Y guardamos sus mandamientos. ¿Se fija? Toda la palabra de Dios nos habla de la obediencia. Antiguo y Nuevo Testamento. No seamos engañados por esas falsas doctrinas. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, no de Dios. El amor de Dios es incondicional. Dios nos ama desde la creación del mundo. El amor de Dios es incondicional, porque Dios es amor. Aquí la pregunta para usted y para mí es, ¿nosotros amamos a Dios? De eso hoy se habla poco. Otra vez versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, fíjese, a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se fija? La palabra de Dios concuerda, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que es abolido en el Nuevo Testamento es la ley ceremonial de sacrificio de animales. Hay que entenderlo. Hay que ir a
al libro de Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén. Nos habla de que no podemos practicar fornicación, etc. Porque si ya de repente se nos dice que podamos hacer lo que queramos una vez que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, pero eso no dice la Biblia. Si lo saca de contexto algunos versículos, pues podemos ser engañados. Como cuando hemos dicho, sí, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si usted sigue leyendo, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay que seguir leyendo, hay que leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios, para no ser engañados, para no sacarla de contexto. ¿Se fija? Vámonos al libro de Efesios, aquí para atrás. Libro de Efesios, capítulo 5. Pues, vamos desde el capítulo 4, por eso le digo, hay que tomar el contexto, de la palabra. Mientras más contexto tengamos, mejor podemos interpretar la palabra de Dios. Vámonos al capítulo 4 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Y algunas Biblias tienen un pequeño subtítulo que dice, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Pero muchas falsas doctrinas quieren hacer de la nueva vida en Cristo una profesión de fe solamente y se acabó. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no, si usted lee la Biblia no lo va a encontrar. Fíjese, versículo 17. Y quien habla es el apóstol Pablo a la iglesia que él fundó en Éfeso. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es su pasión? ¿Su trabajo? Usted anda mal. ¿Cuál es su pasión? ¿Sus hijos? Usted anda mal. ¿Cuál es su pasión? El Señor y hacer la obra del Señor. Usted está en lo correcto. Porque Dios le va a dar amor a usted para que usted ame a sus hijos, no con un amor envidioso, sino con el verdadero amor de Dios que implica sacrificio. Y su trabajo le va a servir para glorificar a Dios. ¿Se fija qué diferente? Hay que tener cuidado. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oh, pues aleluya, gloria a Dios, yo soy del Señor. Oye, ¿por qué hablas palabras altisonantes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué te gustan los chistes colorados? ¿Por qué hablas a espaldas de los demás? Ah, no, bueno, pues es que nos justificamos viviendo una religión. Por el fruto seremos conocidos. Por eso la escritura que leíamos, que la creación aguarda la manifestación de nosotros, de los hijos de Dios, como luminarias de este mundo. ¿Somos luminarias o somos de la secreta? Dice versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, solamente los domingos. Dice, por la ignorancia que en ellos hay de las escrituras. O quizás en ocasiones no hay ignorancia de las escrituras, es que decimos, no pasa nada, no creo, no pasa nada. Y como dice Jesucristo, y llegó el diluvio y se los llevó a todos. Dice, por la dureza de su corazón. Y recuerde que el corazón se nos endurece y ya las amonestaciones, como en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios enviaba a sus profetas para que les hablaran a los reyes, para que les hablaran al pueblo de Israel,
y no hacían caso, se les resbalaba. Como hoy a muchos de nosotros se nos resbala. Oye, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No creo, Dios es bueno. Y esa es hoy una de las doctrinas que circula, que Dios es bueno, que es cierto, pero no es solamente bueno, también es justicia, también es fuego consumidor, lo dice el libro de Hebreos. Hay que tener un evangelio completo. Versículo 19, fíjese. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, cuando se endurece el corazón se pierde la sensibilidad. Se pierde el amor al prójimo, somos indiferentes, ¿sí? Somos insensibles a las necesidades de los demás. Claro, nuestra familia, pues sí estamos al pendiente, pero ya las necesidades de los demás nos dan flojera, nos dan pereza. Es dureza de corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Se entregaron a la lascivia. Hoy estamos peor que Sodoma y Gomorra. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con rapidez, toda clase de impureza. Y estamos viviendo en esos tiempos. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros y yo no habemos aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y verdaderamente tienes una sana doctrina. Si te hablan del amor de Dios, pero también te hablan del amor que tú y yo debemos de tenerle a Dios, que es el primer mandamiento. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y quizás muchos de nosotros no nacimos en el Evangelio, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado. Y fíjese lo que dice, conforme a los deseos engañosos. Bueno, pues es que pues estamos en el mundo y pues bueno, hay que gozar. O sea, hay que gozar haciendo la voluntad de Dios. Y Dios nos retribuye con el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son gozo, alegría, amor, paz, bondad, amabilidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la retribución. No hay persona más feliz en este mundo que aquella persona que es llena del Espíritu de Dios. Pero mucho creyente, mucho hijo de Dios, entre comillas, busca los placeres del mundo, los placeres de la carne, porque lo dicen, es que me aburro con las cosas de Dios. Bueno, pues, si te aburres en las cosas de Dios, estás en la carne. Ay, es que son muy exagerados. Antes Cristo era exagerado, los apóstoles eran exagerados, los grandes personajes de la Biblia eran exagerados. Sí, pero pues es que nosotros no somos ellos, pero debemos de ser como ellos, en lo que agradaba a Dios. Y aún más, nuestro único ejemplo es Jesucristo. Pero nos comparamos con los demás. Vea el tema del Dios a mi manera. Pero hay pereza hasta para eso. Muchos de nosotros tenemos un Dios a mi manera. Un Dios que se acomoda a mi manera de vivir, a como yo pienso, a como yo creo, y no a conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Si alguno está en Cristo es nueva persona, las cosas viejas quedaron atrás, y aquí Cristo Jesús hace todas las cosas nuevas. Dice, por eso dice, revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy poco se habla de la santidad. Poco se habla de la santidad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿seguimos mintiendo todos los días? Dice la palabra de Dios que no heredaremos el reino de Dios. Así de claro. Es que usted es legalista.
Bueno, es que es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Por eso usted léala. A ver usted qué encuentra. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Nos gana la ira. Andamos en la carne. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se enoje conmigo. Lea la palabra de Dios para que se le abran los ojos. Quítese esa pereza, esa flojera. Deje el celular. Antes de ir a los videos cristianos, vaya a la palabra de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la Escritura. Es que hablan y predican mejor que usted. Qué bueno, pero debe de concordar conforme a la Escritura. Y recuerde que una de las características de los falsos profetas, según la Biblia, es que endulzan el oído de la gente. Versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Es que ya se le olvidó a mi compadre que le debía, ya no me ha cobrado. No lo vas a recordar. Pero allá arriba, el Señor nos observa. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Cuántas personas pudiendo trabajar viven de la caridad? Y claro que estamos para ayudar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos en Cristo, pero también la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Hay muchas personas que engañan, mienten para obtener la caridad y la ayuda de los demás por la pereza. Eso es robar. Eso es mentir. Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No podemos trabajar mintiendo ni trabajar haciendo cosas que a Dios le desagradan. La palabra de Dios es clara. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, verdaderamente. El que padece necesidad, una persona ya mayor, una persona que está lisiada, no el que está joven y puede trabajar. Versículo 29, fíjese lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Como la del mundo? Pues así se comporta un hijo de Dios. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, glorificar a Dios con nuestra manera de hablar. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, habla la boca. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Edificar con mi palabra, con mi manera de hablar, con mis testimonios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos totalmente contristado al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Y que nuestra carne gobierna nuestra vida. Por eso dice, el apóstol Pablo lo sabía lo que pasaba en la iglesia en Éfeso. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y va aún más allá, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Estoy amargado, me da coraje que a la demás persona le vaya bien porque a mí me ha ido mal. ¿Y por qué me ha ido mal? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo hoy es mi casa? ¿Cómo hoy es mi hogar? ¿Hay amargura en mi hogar? ¿Hay enojo? ¿Hay ira?
hay gritería, hay maledicencia, hay toda malicia, entonces yo no soy hijo de Dios. No, bueno, pero es que, bueno, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Claro, si es allá la excepción y en una ocasión sucedió por algún... Ok, se entiende, pero si es todos los días o casi todos los días, si es 4 días a la semana, pues ahí el que reina es Satanás, no es Cristo. Hay que hablar las cosas como son, queridos hermanos. No estamos en los tiempos de endulzar el oído de las personas. Versículo 32 dice, antes sed benignos, buenos, amables, bondadosos. Así somos en nuestro hogar. Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. O guardamos el coraje y decimos, me las vas a pagar. Ahorita que te duermas, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y nos decimos ser hijos de Dios. Vivimos una religión, estamos engañados. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra de Dios es bien clara, bien clara, bien clara. Y luego, capítulo 5, continuamos, dice, andad como hijos de luz. Los hijos de Dios andan como hijos de luz, no como hijos del diablo. Pero es que yo voy los domingos a la iglesia y qué bueno que usted asiste a una iglesia cristiana, qué bueno, pero los demás días de la semana, ¿cómo es su comportamiento? Versículo 1 del capítulo 5 de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay que leer toda la Biblia, ¿verdad? Dice versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, yo conozco matrimonios cristianos que tienen 20, que tienen 30 años de conocer a Dios, asisten a iglesias cristianas y no se han perdonado. Dicen que se han perdonado, pero usted dice, caray, pues qué bueno que ya se perdonaron. Imagínate, si no se hubieran perdonado. Viven engañados, viven engañados. La luz de la palabra no les alumbra, o no meditan en ella, o les endulzan el oído. Versículo 3 dice, pero fornicación, que hoy es algo de la vida diaria entre los hijos de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, el Dios dinero. No, es que no puedo ir a la iglesia porque pues trabajo. Es que, sí. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, que practica la inmundicia, la lascivia, la pornografía, ¿sí? O avaro, que su Dios sea el dinero. Y ya después sobra tiempo, pues Dios o los hermanos. Que es idólatra, se fija, la avaricia es idolatría porque es el Dios dinero. Ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Concuerda con lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 5. Versículo 6, fíjese lo que dice. Nadie os engañe con esas falsas doctrinas. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad
como hijos de luz. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, el ser hijo de Dios es una gran responsabilidad. Debemos de comportarnos como hijos de Dios. Y claro que eso cuesta. Por eso dice Jesucristo, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Niégate a esos deseos de la carne. Niégate a lo que tú quieres hacer. Y déjame hacer a mí, dice Jesucristo, lo que yo quiero hacer en tu vida. Y si no es así, verdaderamente no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Queridos hermanos, queridos amigos en Cristo Jesús, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. No endurezcamos nuestros corazones. No perdamos la sensibilidad al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, viviendo un evangelio, viviendo un Dios a mi manera. Si este tema fue de bendición para ti, compártelo. Envíanos tus comentarios para poder ser certeros en lo que el pueblo de Dios necesita. Comportémonos como hijos de Dios. Que Dios los bendiga grandemente.